Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, todo eso. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos, querido Dios, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos que pudieron venir, porque ciertamente tú preparaste que ellos estuvieran hoy aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella ya es preciosa, pero queremos, Señor, que sea preciosa y valiosa para nuestro corazón y nuestra mente. Así que, Señor, transforma, utiliza, Espíritu Santo. Ven, Señor, y muévete con libertad en este lugar para que podamos ser cambiados por ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entro directamente al tema. Dice el texto que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esto me llamó profundamente la atención. ¿Por qué se menciona la pureza como primera característica de la sabiduría? Y es interesante porque ella o la razón es porque ella está en contacto con el mundo. Quiero ser mucho más explícito, porque ella está en contacto con nosotros. Y una sabiduría contaminada, una pseudo sabiduría o una sabiduría falsa, ya dijimos, genera sectarismo, olvida que Dios puede actuar sobrenaturalmente y produce caos. ¿Para dónde voy? Es que Santiago nos dice que la verdadera sabiduría entra en contacto con nosotros, pero no puede ser afectado por nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que es como la luz que disipa la oscuridad. O mejor dicho, todo lo ilumina, pero no puede ser influenciado por nada. La luz es la que influencia, pero la luz no puede ser influenciada por la oscuridad. Este es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios lo ilumina todo, pero nada lo puede contaminar, nada lo puede pervertir y nada lo puede discriminar. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque eso es mucha articulación teológica, muy bonito, que Dios no puede ser contaminado, pero al final, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es que hay situaciones a nivel personal, hay situaciones a nivel de casa, de trabajo, de familia, y haciéndonos cargo de lo que pasa también en el país, que está lejos de ser lo ideal en muchos aspectos. Frente a la injusticia, frente al caos, frente al desorden social, hay algo que nosotros hemos hecho mal. Si hay algo que no está funcionando en nuestra iglesia, si hay algo que no está funcionando en nuestras casas, no le echemos la culpa al diablo. Hay malas decisiones que nosotros hemos tomado basándonos en esta pseudo sabiduría que yo les relataba en el sermón pasado. Porque si hubiéramos tomado buenas decisiones, no estaríamos en la situación donde estamos. Sea en la casa, sea a nivel personal, sea en la iglesia, sea donde sea. ¿Por qué? Porque la palabra pura también se refiere a la pureza de su acción. Es consecuente y no está contaminada por la inconsecuencia. Entonces, ella siempre es eficaz. La sabiduría es pura en su acción, siempre es eficaz. No es que algo salió mal. Si algo salió mal es porque fue pervertida por la falsa sabiduría, por la sabiduría de este mundo, que genera caos, que no considera lo sobrenatural, etc. Entonces, ella siempre es eficaz, produce paz, produce bendición y produce justicia. Donde hay justicia es porque hubo sabiduría de lo alto. Por eso, no es sabio quien guarda las tradiciones, no es sabio quien levanta las banderas doctrinales, no es sabio aquel que defiende una doctrina, es sabio quien practica la bondad y siembra en justicia y cultiva la paz. El Señor me ha desafiado con esto. Yo quiero hacerme cargo de lo que estoy diciendo. El Señor me ha desafiado con este texto esta semana. Muchos de los problemas que tenemos en la iglesia o que tengo en la iglesia, que tengo en mi casa, que tengo en mi vida, es porque no estoy dando prioridad a las cualidades internas que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida.
Si hay algún problema que nosotros tenemos y que han generado desorden, es porque no estamos dando prioridad. Y ahí otra vez entra la palabra primeramente. Porque primeramente es pura. Es muy interesante eso. Porque no era necesario poner primeramente. Pero Dios quiere que nosotros le demos prioridad a las cualidades internas que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Entonces, pura primeramente es porque yo debo colocar las prioridades en su justo lugar, siempre, antes de actuar, antes de hablar, antes de cualquier cosa. Yo debo recordar que la sabiduría de lo alto es pura y genera siempre bendición y justicia. En este sentido, entonces, hay algunas cualidades visibles de una comunidad que reclama ser sabia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las características de esta sabiduría de lo alto o esta verdadera sabiduría? Lo primero es que promueve una actitud pacífica. Miren lo que dice el texto. Yo me siento absolutamente desafiado por este texto. Dice, después, pura primeramente, y dice, después pacífica, amable y benigna. Es muy interesante porque cuando nos encontramos con el texto, nos vamos a ver que el texto es más que lo que está diciendo. A nuestros ojos menos atentos, obviamente. ¿Sabe qué, hermano? Si alguien le hace algo, si alguien dice algo de usted que no es cierto, si alguien hace algo raro contra usted, mándelo a la punta del cerro. No le hable más. Hágale la ley del hielo. Algunos están a punto de decirme amén. Defienda su punto de vista hasta la muerte. No trance. Qué interesante. Muchas veces o hemos estado a punto, o hemos dado, o hemos recibido este consejo. ¿O no? Ok. Hay una forma de ser con la que actuaba Jesús, que era el hermano mayor de Santiago. Santiago lo veía todo el tiempo. Debe haber sido. ¿Vieron cuando hay alguien que es bacán? Es insoportable estar al lado de una persona que es bacán. Porque uno se compara todo el tiempo y dice que no puedo ser tan penca, no puedo ser tan. Yo creo que Santiago, como hermano menor, veía cómo Jesús lidiaba con su papá, lidiaba con su mamá, lidiaba con sus amigos y decía, esto es la forma en la que se tiene que actuar. Santiago debe haber quedado impresionado en la forma en la que Jesús actuaba. Esta cosa que nosotros siempre decimos, ¿cierto? Manso pero no menso, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hacía Jesús para ser manso pero no gil? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lidiaba? ¿Cómo tenía esta? Bueno, sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. De hecho, la mansedumbre es la buena aplicación de la humildad. Es muy interesante esto, porque el que es sabio ama la paz. El que es sabio busca la paz, pero siempre en concordancia con la verdad y la justicia. Pero ¿cómo se lidia? ¿Cómo se equilibra eso? Entonces la palabra aquí está colocada de tal manera que los que se encuentran con esta persona sabia, pacífica, ya saben que esta forma de ser es su fortaleza. Quiero llevarlos para esta idea, que quien es sabio tiene como su fortaleza esta actitud calmada, esta actitud de equilibrio, de pleno control de sus emociones. Es como decirle a alguien en su relación con esta persona sabia, ¿sabes qué, compadre? Anda tranquilo, no hay problema. Es una persona calmada. No te vas a encontrar con que tú vas a ir y no sabes cómo va a reaccionar. Ya les ha tocado lidiar con gente así, que uno no sabe si hablar porque no sabemos cómo va a reaccionar. Si se va a murrar, si va a reaccionar violentamente, uno no sabe. Y hasta uno tiene temor de acercarse para personas así. No anda tú. Y al final, nosotros como cristianos, el Señor nos está desafiando a eso. A ser personas calmadas.
a ser personas que tengan pleno dominio de sus emociones. Hay personas con las que uno puede acercarse y decir, yo sé que me va a coger. Posiblemente me diga que no, pero no me va a mandar a la punta del cerro. Y es interesante porque esta palabra está en consonancia con la siguiente palabra, que es amabilidad. Y es la misma palabra, es interesante porque amabilidad no me suena muy bien. En realidad es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 4:5. ¿Se acuerdan? Alégrense, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Esta palabra gentileza es la misma palabra para amabilidad. Los traductores se han complicado con esta palabra. Alguien quien me está acompañando con Santiago y viendo algunos comentarios sabe que esta palabra no está traducida de diversas maneras y no se han puesto de acuerdo. Yo tengo mi propia opción para sumar a este caos de los comentaristas. Yo creo que aquí, obviamente por todo el estudio que se hace, creo que la palabra aquí es razonable, es gentil en eso, es amable en eso, es generoso en eso, es razonable. Entonces es como decirle, anda tranquilo, compadre, no hay ningún problema, anda tranquilo. Es una persona razonable. Qué lindo es tratar con una persona calmada, con una persona que acoge y una persona que sabes que es razonable, que en algún momento tú sabes que tú puedes cambiarle la opinión o ser convencido por esta persona. Pero con esta lógica de que es una persona razonable. Yo encuentro aquí a Santiago muy práctico y decía, Señor, pero ¿cómo me lo planteas así? Calmado y razonable. Y más encima coloca una tercera característica, dice benigna. Aquí yo no tengo cómo disfrazar mi disgusto con la Reina Valera. No es benigna. Porque las otras traducciones, ni siquiera yendo a la exégesis y lengua original, las otras traducciones, la NGNBI, la NTV y la no sé cuánto y no sé cuánto, todas ellas lo traducen mucho mejor. Dispuesta a ceder. Benigna, dispuesta a ceder. Es más, ¿por qué yo no estaba de acuerdo con benigna? Porque la palabra en el original significa fácil de convencer o persuadir. Y me parecía raro, porque obviamente eso en el contexto no. Entonces, según el contexto, nos describe a alguien, presta atención, dispuesto a aprender de los demás. Que tiene una actitud conciliadora y está dispuesto a cooperar cuando se le muestra un mejor camino. ¿Acaso nuestras dificultades, nuestras situaciones complejas entre nosotros no serían una bendición para nosotros si nos encontráramos más con personas en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestra vida, con personas calmadas, con personas razonables y con personas dispuestas? Sería otra nuestra historia. Solo piénselo un momento. Con personas calmadas, con personas razonables y con personas dispuestas. Hermanos, la verdadera sabiduría promueve en nuestra vida una actitud pacífica. Santiago dice, si hay una comunidad que reclama sabiduría, que reclama ser sabia, tiene que ser una comunidad que construya personas calmadas, razonables y dispuestas a ceder. Wow. Eso es muy difícil, porque somos muy llevados a nuestras ideas. Somos personas muy obstinadas, somos personas muy tercas, somos personas que siempre pensamos que tenemos la razón. Somos personas así, y yo sé que no soy el único pecador miserable aquí. Yo sé que usted también es así. Y que no, y vamos hasta lo último pensando de que eso es lo justo. Segunda cosa, que la verdadera sabiduría produce una acción fructífera. Miren lo que dice el versículo 17, en la última parte. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Es muy interesante cómo muestra en esta parte Santiago el carácter de Dios. Porque al fin y al cabo es el propósito de Dios para nuestras vidas, que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Muy bien. Entonces, Dios espera de nosotros. Si hay una expectativa que Dios tiene de nosotros, es que Dios espera de nosotros nuestra transformación para entregar a otros lo que hemos recibido. Ya lo he dicho otras veces y de puro majadero lo voy a decir otra vez. Una señal de una verdadera espiritual es que yo me relacione bien contigo. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras peleas, que yo aprenda a amarte a pesar de. El verdadero test de mi espiritualidad en mi vida eres tú, en el cómo yo me relaciono contigo. Entonces, la verdadera sabiduría produce un hombre y una mujer lleno de misericordia, lleno de compasión para quien está en necesidad. El problema es que nosotros reducimos el concepto de necesidad, el necesitado, solo en el pobre, solo en el mendigo. Y en realidad no logramos hacer el link, que aquí está hablando de aquella persona que nos incomoda, que aquella persona que nos rechaza, que aquella persona que nos hace imposible. Dios dice, tu corazón tiene que estar lleno de misericordia. Entonces, no es mándalo a la punta del cerro. Es tu corazón tiene que estar lleno de misericordia. Porque alguien también está sintiendo misericordia por ti. Entonces aquí no solamente estamos hablando de la persona que naturalmente por nuestros ojos la vemos como necesitada, sino en aquella que nos es imposible verla como necesitada. Eso es tremendo para mí. Por eso digo que me pegó especialmente este texto. Es ahí donde mostramos nuestro cristianismo, hermanos. Ser misericordioso con el mendigo, con el pobre, eso ya lo comprendimos. Pero ser misericordioso con quien me saca de mis casillas, ahí es donde yo veo verdadero cristianismo. Entonces, por la sabiduría verdadera, el texto dice que no solamente es alguien lleno de misericordia, sino es alguien lleno de buenos resultados. Esta parte es interesante porque esta es una expresión paralela de las buenas obras o de los frutos de justicia. La sabiduría que viene de Dios no solo está repleta de misericordia, también está repleta de buenos resultados. Interesante eso. No es solo una emoción, no es solamente decir, pucha, sí, la verdad que yo tengo pena por ti, tengo compasión por ti. No, es que esa misericordia esté acompañado por actos concretos de amor. Tremendo eso. Entonces la sabiduría que viene de Dios está repleta de buenos frutos, porque no es sabio quien guarda las tradiciones, es sabio quien practica la bondad. Lo interesante son los dos calificativos que vienen acompañando esto. El Espíritu Santo, utilizando a Santiago, hace algo muy magistral aquí, porque no lo deja con misericordia y no lo deja con buenos resultados. El texto dice que tiene que ser sin incertidumbre y tiene que ser sin hipocresía. Y otra vez meterme al texto, es la persona que no tiene dudas que esto es justamente lo que hay que hacer. Sin incertidumbres, sin dudas, es una convicción tal que no merece cuestionamiento, que no merece duda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Misericordia siempre, sin incertidumbre, lleno de misericordia, lleno de actos concretos siempre. Es que con esta persona siempre. Es que esta persona siempre. Sin incertidumbres. Es seguir una línea de conducta. Tal vez la mejor palabra aquí es ser consecuente. Yo digo que Dios me ama, que yo sentí su amor, yo tengo que expresar amor. Siempre. Dios ha tenido misericordia conmigo, lo entiendo teológicamente, entonces yo tengo que expresar misericordia. Dios me ha perdonado, yo tengo que perdonar.
Siempre. No es que tal vez, siempre. Y muy interesante aún es que por causa de su misma naturaleza, esta sabiduría actúa al descubierto. Por eso dice ni sin hipocresía. No se esconde detrás de una máscara, no usa trucos, no hay un suqué, no hay un plan, no hay una estrategia por detrás. Es como decirle a la persona con quien quiero a la persona que quiere lidiar con una persona sabia, anda tranquilo, no hay ningún problema. Es alguien compasivo, es alguien consecuente y es alguien transparente. Wow. Imagínense lidiar con personas así en nuestra iglesia. Compasivos, consecuentes y transparentes. ¿Acaso ese no es un nacido de nuevo? Que viene con una lógica distinta a la vida. Si la regeneración no es un trámite, hermanos, el nuevo nacimiento no es un trámite para que tú te sientas hijo. Tienes que actuar como hijo. No es un trámite. El solo hecho de que tú seas compasivo, consecuente y transparente es un indicador de que realmente tú eres nacido de nuevo. Entonces es desafiante. Para mí al menos es desafiante. Porque nos contentamos con poco. Entonces quiero preguntarle antes de pasar al siguiente punto, ¿eres una persona sabia? Uno puede decirse, pero después del relato tenemos una persona compasiva, consecuente, transparente, una persona calmada, una persona razonable, dispuesta a ceder. Por favor. Si lo mínimo que tengo entonces es sabiduría, entonces. Es terrible. Con muy poco nos contentamos. Y eso para todos, para los padres, para los hijos, para todos. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son? ¿Reaccionan así? Porque somos así, hermano, ¿no? No quiero hablar porque si hablo... Y la última, ya para dar buenas noticias por lo menos, ¿no? La verdadera sabiduría provee una cosecha justa. Mire qué linda esta parte, preciosa esta parte. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué lindo esto. Lo que sembramos determina nuestra cosecha. ¿Qué has sembrado tú? Siembra vientos y cosecharás tempestades, dice Oseas. ¿Qué has cosechado tú en tu vida? ¿Y qué es lo que estás recogiendo ahora? También eso es importante. Porque ¿qué es lo que sembramos? Es muy interesante en el texto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en el texto no se siembra una semilla. Fíjense en el texto. Lo que comúnmente es, ¿qué es lo que uno siembra? Una semilla, ¿cierto? En el texto no se siembra una semilla, se siembra un fruto. Dice, el fruto de justicia es lo que se siembra. Ok. Santiago afirma que la sabiduría que viene de lo alto está repleta de buenos frutos. Eso es lo que yo siembro. Entonces, estos frutos deben generar un gran campo de justicia. ¿Qué es lo que yo espero de esta iglesia? ¿Qué es lo que yo oro para que el Señor traiga a esta iglesia? Cada vez más, generar un gran campo de justicia. Que nuestras buenas decisiones, que la sabiduría que el Señor va trayendo a nuestras vidas, con nuestras fallas que seguramente las tenemos y las vamos a tener, pero que el Señor vaya construyendo en nuestras buenas decisiones una iglesia que no solamente en el presente sea una iglesia saludable, sino que también de aquí a 5 años más, de aquí a 10 años más, de aquí a 20 años más, que sigamos siendo una iglesia saludable. Porque lo que yo voy a sembrar aquí son los frutos de esta transformación que el Señor está obrando hoy en mi vida.
El cómo tú reaccionas hoy frente a algo que está pasando en tu vida es lo que va a determinar en cómo tú vas a vivir tu vida cristiana de aquí a 5 años. Así que ten cuidado con lo que estás sembrando, porque esta decisión que estás tomando va a redundar en algo de aquí a un tiempo más. Porque si yo me doy cuenta, hace 5 años tomé una decisión que hoy estoy sufriendo. O hace 5 años yo tomé una decisión que hoy yo estoy disfrutando. Qué interesante es. Entonces, hay una mala decisión basada en una sabiduría contaminada que no consideró lo que Dios podía hacer y generó hoy en mi familia, para mi vida o para la iglesia, un campo de injusticia. Pero también lo otro está también verdadero. Hay cosas que hace 5 años sembramos, frutos de justicia, también sembramos y que hoy estamos recogiendo frutos de bendición. Por eso aquí hablamos de cosecha justa, porque será justa. Siembras discordia, recogerás discordia. Siembras paz y recogerás paz. Siembras bendición y recogerás bendición. Por eso lo interesante aquí en Santiago es cómo tú siembras. Muy interesante. Soluciona hoy las cosas, porque tienes que sembrar en paz. Es muy interesante, porque no solamente sembrar el fruto. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz. Siembra en paz. Siembra en paz. Dice, para aquellos que hacen la paz. Siembra en paz. El que recoge el fruto de justicia es porque ha sembrado buscando la paz. ¿Saben por qué? Porque el texto mismo lo dice con los versículos anteriores. No se puede sembrar justicia, no se puede sembrar paz, no se puede sembrar bendición donde hay celos, donde hay divisiones, donde hay rivalidades, donde hay hipocresía o anarquía. No se puede sembrar, porque lo que vamos a cosechar es un injerto, es una cosa rara, pero no es frutos de justicia. Entonces, esto yo lo puse el otro día en el Facebook. La ausencia de paz es el resultado de la ausencia de justicia y viceversa. Hermanos, vuelvo a repetir y con esto termino. Me ha confrontado esto en esta semana. ¿Cómo puedo identificar que no actué con sabiduría? Porque mis palabras, mis actitudes, mis reacciones han provocado ira, han provocado rivalidad, han provocado división y guerras. ¿Cómo yo puedo ver si alguna decisión ha sido con la sabiduría de lo alto? Porque he cosechado bondad, he cosechado gratitud, he cosechado misericordia, he cosechado amor. Fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que se resista a eso. ¿Por qué? Porque la luz no puede ser contrarrestada por la oscuridad. Hermanos, necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos sabiduría verdadera para 3 cosas que están ahí. Promover actitudes pacíficas, en esta cuestión de ser calmado, razonable, dispuesto, para producir una acción fructífera, en esta idea de ser compasivo, consecuente, transparente, para proveer una cosecha justa. Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Y Dios siempre es justo con eso. Sembremos frutos de justicia, pero en paz. Solucionemos las cosas hoy, para que en un futuro podamos tener paz y una iglesia saludable para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Querido Dios,
Tu palabra es muy oportuna. Es muy oportuna. Queremos sembrar en paz. Frente a las diferentes situaciones que pasan en el país, que pasan en nuestras familias, que pasan en nuestra iglesia y que pasan en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a poder seguir siendo transformados por ti. Porque la única forma en la que podemos conseguir esto es justamente nuestro proceso de santificación, aquella que ha sido determinada por nuestro nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por darnos la bendición de saber que tú estás haciendo esa obra en nuestras vidas. Queremos ser consecuentes a eso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.